Hola a todos, y hoy en un video más sobre el tema de la Ouija voy a compartirles un poco acerca del libro que yo he leído y donde he sacado la información de lo de la tabla Ouija, y se llama La Tabla Ouija y es de Edmund C. Cruz. Una de las cosas de las que habla la tabla Ouija es de la posesión. Y aquí nos dice, a través del uso de la tabla, el fenómeno de posesión, después de un periodo prolongado usando la tabla Ouija, apoya aún más la aseveración de que el instrumento puede promover contacto sobrenatural e intrusión. Desde la perspectiva bíblica, la posesión es el resultado de la intrusión de lo demoníaco dentro de la personalidad de un individuo. Los demonios son ángeles caídos con naturalezas malas y depravadas que afectan a sus víctimas mental, moral, física y espiritualmente. Otras características evidentes observadas a través del Nuevo Testamento en quienes estaban poseídos incluyen el conocimiento superior o sobrenatural. Esto lo podemos encontrar en Santiago 2:19. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando Jesús vino aquí a la tierra, una de las cosas que más hizo él fue liberar a gente. Una madre fue y le dijo a Jesús que su hija estaba poseída. Hubieron varios casos donde también un padre acudió a Jesús diciéndole que su hijo estaba poseído y que le hacía daño. Y es interesante saber cómo en esta época ya sabían identificar de una posesión demoníaca a una enfermedad o a cualquier otra cosa. Ellos sabían perfectamente que era un demonio que atormentaba a las personas. Santiago 2:19 nos dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces el ser humano siempre ha creído o ha sabido o ha escuchado de que existen demonios, de que hay posesiones demoníacas y todo eso, pero no han creído. En cambio la palabra nos dice que los demonios creen, o sea, y tiemblan, o sea, que ellos de verdad obedecen, ellos de verdad saben quién es Jesús y ellos de verdad son reales, no son cuentos inventados por nadie. Entonces, la capacidad de adivinar el futuro. Esto nos aparece en Hechos 16:16, cosa que el adivinar el futuro no es que una persona tiene un don de poder adivinar el futuro y de hacer, no, sino que simplemente esa persona está poseída por un demonio y por eso tiene la capacidad de poder adivinar el futuro. Voy a leer la Reina Valera 1960 como siempre hago. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces aquí vemos cómo estaba los apóstoles estaban evangelizando, estaban predicando el evangelio, y Pablo pues entonces con los días se molesta porque esta mujer está siguiéndolos y está diciendo cosas de que ellos son los que traen el mensaje, de que es verdad lo que ellos dicen, que no sé qué. ¿Por qué? Porque ella tenía el espíritu de adivinación y ella sabía esto. Entonces Pablo se hartó y lo que hizo fue echar afuera a estos demonios, y los que tenían a esta muchacha como su esclava para que adivinara y con ello ganaban dinero, pues se enfadaron con Pablo. Esto lo pueden leer todo en el capítulo 16 de Hechos. Otra de las cosas que también podemos encontrar es una fuerza superior o incontrolable. En varios pasajes de la Biblia podemos encontrar estas escenas donde podemos ver que las personas, aún sin tener fuerza, adquieren fuerzas o sí, una fuerza sobrenatural que no es normal en la persona, pero que por estar poseída adquiere esa fuerza. Esto aparece en Mateo 8:28, que nos dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea que aquí habla de el endemoniado gadareno, que era una persona que tenía muchísima fuerza, que a él le ponían grilletes en las manos y él los podía desmenuzar y despedazar
con fuerza sobrenatural. Normalmente una persona que le ponen grilletes no puede romper eso, pero él sí podía, porque dentro de él había legiones enteras de demonios. También lo encontramos en Mateo 17:15. Señor, ten misericordia de mí, mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí Jesús sana a un muchacho que era lunático, que era atormentado directamente por un demonio. Entonces lo que Jesús hace es que echa fuera del muchacho el demonio, y pues el muchacho ya puede estar tranquilo. Y también lo podemos ver en Hechos 19:16, que nos dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron a aquella casa desnudos y heridos. Aquí nos habla claramente cómo los espíritus pueden salir de las personas a hacer daño a otras personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a la hora de que nosotras interactuamos con la Ouija, estamos dando permiso y acceso a los demonios a entrar dentro de nosotros, y no solo a eso, sino quedarse en el ambiente o en la casa donde hayamos realizado esta práctica. Entonces es de vital importancia que nosotros no participemos en esto, que a quien podamos advertirlo le digamos que esto es malo y que directamente tienen contacto con el enemigo. Durante mucho tiempo, y aún más en los años recientes, debido al difundido interés por la tabla Ouija, la regresión hipnótica, la meditación y la escritura automática, me he enterado de hombres, mujeres y jóvenes que han sufrido una invasión de sus mentes por pensamientos y sentimientos muy ajenos a su naturaleza, como algo que les produce gran preocupación y a menudo pánico. Aunque muchos doctores y psiquiatras podrían cuestionar mi interpretación, en mi convicción, basada en años de investigación y experiencias en perspectiva extrasensorial, que muchas de estas personas angustiadas se han convertido en víctimas inconscientes o poco dispuestas de la obsesión o posesión. Entonces no solo eso podemos encontrar en lo que es la tabla Ouija, sino que también podemos encontrar lo que es la escritura automática, que resultar de utilidad ante la tabla Ouija. Esto quiere decir que la persona entra como en una especie de trance, la posee un demonio, y la persona va escribiendo lo que ese demonio le va diciendo. Entonces también hay que tener mucho cuidado con esto. Dice: tal forma de escribir puede ser definida como escritura hecha en un estado disociado de grado variante. La escritura se hace sin esfuerzo muscular consciente o dirección mental. Esta es la forma más común de automatismo y usualmente refleja los pensamientos subconscientes del participante, aunque a veces una inteligencia externa, aquí se habla totalmente del que el demonio lo hace, puede intervenir y actuar a través del escritor. A veces la tabla Ouija instruye a los usuarios en cuanto a conseguir papel y lápiz. El brazo y la mano de la persona se pueden contraer o experimentar una sensación de hormigueo largo. Luego se pone rígido y comienza a escribir. O sea que la persona directamente, el demonio entra dentro de ella y esa persona ya se pone en trance, y entonces ya directamente su mano va, sin que la persona conscientemente dirija su mano, sino que es el demonio el que dirige directamente su mano. Estamos hablando de un grado de posesión ya fuerte, porque ese demonio ya está actuando a través de esa persona, o sea, ya puede hacer movimientos por esa persona. Entonces, la persona puede incluso pasar a un estado de trance. A veces el escritor progresa y pasa a la escritura automática en máquina o ordenador, comunicación de oído interno o hasta la vocalización real. Si la escritura automática resulta únicamente del subconsciente u otra entidad, puede convertirse en un impulso compulsivo que daña al practicante física, mental y espiritualmente. Eso es clarísimo, porque cuando una persona da derecho legal a un demonio para que entre en ella, este demonio lo único que va a hacer es matar, robar y destruir, porque eso es lo que vino el enemigo: matar, robar y destruir. Eso lo encontramos en Juan 10:10. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas prácticas, y si hemos ya hecho estas prácticas, pedirle perdón a Dios y cancelar todas aquellas cosas que haya podido hacerse en nosotros. Entonces tenemos que tener muy presente de que estamos contactando directamente con espíritus. Uno de los relatos que aparece en el libro es de una mujer que dice: seguíamos utilizándola aunque fue sugerida la escritura automática. Me senté una noche y comencé a escribir con una mano extraña, no la mía,
Recuerdo que la primera frase fue: yo soy un nuevo espíritu del infierno. Eso me asustó, pero seguí escribiendo. También nos dimos cuenta de que podíamos lograr el movimiento de las cosas. Colocando nuestros dedos sobre ellas sin empujar alguna otra fuerza lo hacía. Mi hija me dijo que sus manos y brazos comenzaron a moverse una noche después de que se fue a dormir. Yo también noté que mis brazos y mis manos se movían después de acostarme. Mientras tanto, los mensajes tales como en su mente comenzaron a asustarme más y más. Siempre que usábamos la tabla, el espíritu se identificaba como MR. Una noche después de un poco más de escritura automática, creí escuchar una voz tenue, como mis hijas realmente me hablaron. Esta voz respondió en mi mente. Más tarde se me dijo que yo podía oír la voz todo el tiempo, pero ese ser prefería escribir. Ya no podía dormir mucho debido a que ese espíritu o lo que fuera se mantenía comunicándome todo el tiempo durante horas. El horror fue aumentando, pero no podía entender por qué nunca estaba cansada o con sueño al día siguiente después de una noche sin dormir. Sin embargo, llegó una noche cuando no dormí nada y como a las 5 de la mañana la voz, volviéndose cruel y ofensiva, comenzó a maldecir. Después de haber sacado eso de mi mente, unas noches después me acosté, pero se me impidió dormir durante toda la noche. Fui sujeta al estímulo sexual más poderoso que jamás había conocido, sin poder hacer nada para detenerlo. El domingo de Ramos por la mañana desperté y de nuevo estuve experimentando esa estimulación sexual. Mi cuerpo se movía violentamente de un lado a otro. Luego me vi boca arriba y como si estuviera siendo atacada, solo que allí no había nadie que yo pudiera ver. Comencé a orar y esto se detuvo. Aquí nos habla claramente del relato de cómo hay espíritus y a esta mujer habían empezado a interactuar con la tabla. Lo que pasó fue que abrió una puerta y entró un demonio en ella y podía hablarse y comunicarse con ella a través de la mente. También podía oír su voz. Este espíritu también podía mover su mano y hacer escritura automática, pero a tal grado llegó la posesión que incluso este espíritu ya tomó o abusó de ella. He oído de muchos relatos sobre estas cosas y son los espíritus incubos y súcubos los que se aprovechan sexualmente de los seres humanos. Entonces son cosas reales que suceden de verdad y que mucha gente ha tenido experiencias sobrenaturales con estos espíritus. Entonces es de vital importancia que no solo esto, sino que si tú ya estás experimentando cosas que no son normales, que tú piensas que están en tu mente, que tú ya puedes oír voces y cosas por el estilo, ya hay un grado de posesión muy alto y es bueno que se pare con esta actividad y que se vaya y se pida ayuda a personas especializadas en esto, porque son las personas que creen en Dios, porque el único que tiene poder sobre Satanás es Dios, que Dios es la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces estas tres personas que son la misma persona son las únicas que tienen derecho, poder y autoridad sobre espíritus malignos, Satanás y todo lo que corresponde a lo demoníaco. Entonces es lo único que lo que te puede ayudar y salvar, no que te metas en ninguna otra religión ni en cuentos de que te van a hacer un lavado, o que te van a hacer o te van a pasar o tienes que ir a un brujo, a un mago, no, porque esto corresponde al mismo Satanás y esto va a hacer que tú entres cada vez más y más en el mundo de las tinieblas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con esto y cortar de raíz con todas estas actividades. Entonces este libro es un libro muy bueno que trae mucha información acerca de la tabla Ouija. Y es un libro de tamaño bolsillo que lo puedes llevar, como bien dice, en el bolsillo. Y es un libro que te va a, tú como cristiano puedes leerlo y enterarte y ayudar a gente que lo necesita y que realmente tiene estas cosas y que le suceden estas cosas por haber practicado la tabla Ouija. Entonces aquí aparecen muchas experiencias y muchas puertas demoníacas que se abren cuando se usa la tabla Ouija, como crímenes, se escuchan voces que me dicen que mate a mi familia o que mate a mi pareja o que empiezas a tener pensamientos de suicidio, de matanza, cosas por el estilo. Eso solamente lo hace el enemigo y Satanás. Entonces
para mí es muy importante que si tú eres una persona cristiana, que te informes bien, si tú has practicado o has jugado a la tabla Ouija, que te informes bien, que siempre busques a gente que te pueda ayudar en cómo cancelar y anular todos estos pactos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y que tú puedas hacer que tu vida vaya mejor. Entonces, este libro es muy interesante y trae mucha información de psicólogos y de gente que realmente ha estudiado lo que es el fenómeno de la tabla Ouija, y que realmente no lo ven como algo que la gente se inventa, sino que es algo que realmente pasa en la esfera sobrenatural. Espero que les haya gustado este videito, que sea de bendición para todos ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse al canal y coméntenme cualquier cosa o duda. Que tengan un buen día.